Hola, el día de hoy queremos hablarles de un tema de vital importancia en el manejo y abordaje de la enfermedad. Este tema hace referencia a los medicamentos antimicrobianos y su uso en la terapéutica actual. Es importante citar que el uso inapropiado de este grupo de medicamentos ha generado progresivamente el surgimiento de cepas resistentes a estos fármacos, lo cual ha motivado a los investigadores a desarrollar estrategias para ganarle la partida a este gran problema. La piedra angular en la solución de este problema podría estar fundamentada en la educación masiva con el objeto de concientizar a la humanidad frente a las consecuencias que acarrea el uso indiscriminado de los antibióticos y sus repercusiones para las generaciones venideras. A esta altura es importante conceptualizar el término resistencia bacteriana, el cual se define como la condición microbiológica caracterizada por la capacidad natural o adquirida de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o bacteriostáticos de un medicamento. Para el uso adecuado de estos medicamentos se deben tener en cuenta dos variables. La primera hace referencia al antibiótico y la segunda a condiciones propias del microorganismo. Por lo tanto, el éxito del tratamiento antimicrobiano de una infección dependerá de la adecuada selección del medicamento, de las características farmacocinéticas como concentración, biodisponibilidad, vía de administración, etc., y de las características propias de cada germen. Se debe tener presente a la hora de la formulación del medicamento las condiciones inmunológicas del paciente. Por ejemplo, cuando estas son buenas, lo ideal sería utilizar medicamentos bacteriostáticos, o si por el contrario el paciente está demasiado inmunosuprimido, la formulación debería estar basada en medicamentos bactericidas. Retomando la variable que hace referencia al comportamiento de los microorganismos, podemos decir que estos cuentan con diversos mecanismos que aseguran una larga batalla. El primero de ellos es la destrucción e inactivación enzimática del antibiótico mediante la producción de enzimas que modifican la capacidad del fármaco para cumplir con su función. Otra herramienta importante son las barreras de permeabilidad, las cuales según la estructura de la membrana de la bacteria y las características físico-químicas del antibiótico determinan dos mecanismos de resistencia. El primero es la entrada disminuida del antibiótico provocada por la permeabilidad de la membrana externa o la permeabilidad de la barrera interna. Dicho mecanismo consiste en un cambio energético en el vehículo que lleva el antibiótico al interior de la célula. Y por último, la disminución del paso del antibiótico por mutación de mecanismo consiste en la presencia de proteínas de membrana, que alteran la producción de energía. Por lo tanto, se disminuye la entrada del antibiótico, además de reducirse la concentración del mismo y se promueve la liberación activa de este. Por lo que ha dicho mi compañera, el microorganismo no es tan dócil como se piensa. Es decir, que a la hora de escoger el antibiótico, es importante dejar este trabajo a los que saben, pues por lo menos se evitarían muchos problemas. Aunque ustedes no lo crean, los microorganismos pueden contar con aún más herramientas para provocar resistencia. Por ejemplo, estos microorganismos pueden modificar su estructura morfológica, es decir, su forma y la de sus organelos, para confundir al medicamento y así bloquear su sitio de entrada. A esto se le denomina la modificación del blanco. Bueno, ya hablamos de lo que tienen los microorganismos para lograr la resistencia. Ahora hablaremos un poco más del antimicrobiano en sí y de los factores que intervienen para adquirir la misma resistencia farmacológica. Primero, tenemos los factores farmacocinéticos. Esto quiere decir que la administración de un fármaco depende de la infección que el paciente presente. Así como de su localización depende también la vía por la que se le administra el medicamento. La concentración mínima del fármaco obtenida en el sitio infectado debe ser casi igual a la concentración inhibitoria mínima para el organismo infectante. Entonces, el acceso del antibiótico a los sitios de infección depende de múltiples factores como por ejemplo el lugar de lesión. De manera tradicional, la dosis y la frecuencia de administración se han seleccionado con el fin de obtener una respuesta bacteriana en el sitio de infección durante la mayor parte del intervalo del tiempo. Acordémonos también de los factores del paciente, pues en últimas es a quien se le está administrando el tratamiento. Por lo tanto, depende de su inmunidad la eficacia que el fármaco le genere, además de la selección del medicamento. Así es. Entonces, tampoco hay que olvidar los factores locales como por ejemplo la actividad antibiótica que puede disminuir de manera importante en la presencia del material purulento que contiene fagocitos, desechos celulares y proteínas que pueden unir el fármaco o crear condiciones desfavorables para la acción del medicamento. El pH bajo se encuentra de manera característica en abscesos y muchos sitios infectados limitados, que puede reducir de manera notable la actividad del medicamento. Además de esto, es importante la presencia de un cuerpo extraño en el sitio de la infección,
pues esto puede disminuir la probabilidad de la antibiótico-terapia. Las prótesis como las válvulas cardíacas promueven la formación de una biopelícula bacteriana que impide la fagocitosis dentro de esta misma película. El crecimiento bacteriano se vuelve más lento también y puede reducir la actividad del Por antibiótico. último, no debemos olvidar los factores como el sexo, el medio ambiente, las patologías coexistentes, la nutrición, que pueden generar alteraciones en las consecuencias del medicamento y la respuesta del paciente. Por ende, se debe ajustar la dosis. Es importante tener en cuenta no administrar un antibiótico si no son profesionales de la salud, con el fin de evitar todos los inconvenientes de los que hemos hablado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.